Bendiciones, familia, bienvenidos por aquí Juliet y mi esposo Ali en Somos Uno Podcast. Bienvenidos. Bueno, estamos muy contentos, muy felices en este nuevo episodio número 15. Episodio número 15. Gracias por acompañarnos todo ese tiempo. Sí, hoy vamos a conversar acerca de un tema bien lindo, bien especial, acerca de la voluntad de Dios, ¿cierto? Y bueno, yo creo que es un tema y un concepto bastante profundo, pero que poco a poco lo iremos comprendiendo. Acompáñenos en este episodio. Sí, durante mucho tiempo nos hemos preguntado qué es la voluntad de Dios, de qué se trata y cómo puedo aplicarla a mi vida. Y es que Sí. muchas veces, no solamente nosotros, sino cada uno de ustedes se ha sentado en la situación donde tienen que tomar una opción, donde deben tomar una opción. Y a Uy, veces o opciones, entre varias opciones tienen que tomar una, elegir una. Y muchas veces ese tipo de toma de decisiones no es, bueno, yo tomo la decisión en un año, sino que es esta semana tienes que decidirlo. Hoy, mañana. ¿Tienes solo 24 horas? No. Solamente tienes una hora para decidirlo. A veces el tiempo para pensarlo, para determinar una respuesta, a veces es casi inmediata. sí, y es que en medio de las decisiones que diariamente tenemos que tomar, unas de pronto más simples, otras más complejas, otras más trascendentes, siempre buscamos, para los que amamos a Dios, buscamos siempre hacer su voluntad. Es algo como que Ujú. tenemos interiorizado, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Hoy vamos a conceptualizar ese término de qué es la voluntad de Dios. Y bueno, quiero que presten mucha atención a este concepto porque es bien profundo. Y es que la voluntad de Dios es lo que el Padre le revela a Cristo en nosotros. Repito, la voluntad de Dios es lo que el Padre le revela a Cristo en nosotros. ¿Sí? Recordemos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, en ese sentido, cuando estamos en esa angustia, muchas veces que no sabemos cuál lección tomar o cuál elegir, este, podemos mirar y ir al Señor y decir, Señor, aquí estamos, guíame y qué es lo que tú quieres que yo haga. Hay una característica muy especial que tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, la Biblia lo coloca, que Él nos guía a toda verdad. Amén, Él nos amén, guía a así toda es. verdad. El Espíritu Sí. Santo no nos va a guiar a otra cosa que no sea el plan de Dios. Pero Sí, ahorita más adelante vamos a hablar de qué es el plan de Dios, que sí, son sí, mis sí. planes. Así es. Y hay dos características bien especiales con respecto a la voluntad de Dios, mi amor, y es Ujú. que es agradable y perfecta. Es agradable y perfecta. Pero aquí hay un detalle que es como el, el punto de inflexión. O sea, todo depende de esto. Y este punto es la naturaleza que opera en nosotros. Claro. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero muchas veces no nos parece que sea agradable y perfecta. ¿Por Claro. qué será que en algunos momentos no nos parece que es agradable y perfecta? Sí, Porque así muchas es. veces no podemos verla como agradable y perfecta, sino como que duele o otras cosas que Que es no como no parecen lo agradable y es, perfecta. que no era lo que yo quería. Y es que para entender la voluntad de Dios Ujú. es necesario que entendamos, comprendamos. No es con los ojos naturales, es con los ojos espirituales. Y es decir, debemos estar en un estado donde quien gobierna en mí es la naturaleza divina.
Es Que no opere Cristo Jesús en exactamente, nosotros. que no opere en nosotros de la naturaleza de Cristo. Sí, Y es que para poder encontrar esa manera de actuar, esa sabiduría, tiene que haber revelación. Y la revelación es dada mediante el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos revela la persona de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo revela la persona de Cristo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. exacto. Entonces, de este modo, yo podría dejar de tomar mi decisión y ver cuál es mi decisión y cuál es el plan de Dios. Es muy difícil, familia. La verdad que eso no es algo sencillo. Sí, Esto es algo en lo que toda la Biblia trata. Todo el Evangelio, toda la Biblia trata de la revelación de Cristo. Ese fue el misterio de tiempos antiguos que ha sido revelado a nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que no es nuestro obrar, sino que es el obrar de Cristo, y vamos al libro de Romanos 12, 1, 2. Es que dice que no nos conformemos a este tiempo, a este siglo, sino que seamos transformados por mediante la mediante la renovación renovación. de nuestro entendimiento. ¿Y a qué se traduce la renovación de nuestro entendimiento? Morir a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir, para que tengamos de esta manera, como dice Pablo, el apóstol Pablo, tengamos de tal manera la mente de Cristo y no sea nuestra mente y nuestros razonamientos que digan, yo prefiero irme por el camino A, pero el camino de Dios muchas veces es la ecuación B. Y a veces decimos, pero es que por ahí, no, es que no parece, pero sí. Muchas veces el camino de Dios Tremendo. es por allí. Entonces, para alcanzar a discernir, venga, me levanto aquí y digo, esto es lo que yo tomaría y esto es la voluntad de Dios. Y es agradable y perfecta. Para encontrar todas estas características a la voluntad de Dios, yo debo dejar de vivir mi vida para que Cristo viva en mí y de tal manera mi mente sea transformada y de tal manera Sí, pueda señor. Jesucristo obrar en mí. Y así le damos sentido al concepto que hicimos hace poquito de qué es la voluntad de Dios Es lo que el Padre le revela a Cristo en en nosotros. Tenemos nosotros. que asegurarnos de que realmente viva en nosotros la naturaleza de Cristo. Exactamente. Mi amorcito decía, mencionaba ahorita que a veces nos parece, o hay personas que les parece que la voluntad de Dios no Sí, es nos agradable, parece, no es claro. perfecta, no nos gusta, no es chévere. Y es porque recordemos que la misma Biblia también nos recuerda, valga la redundancia, nos dice, nos advierte de que vivimos en una lucha constante entre la carne y el El espíritu, viejo Adán el viejo Adán y la la vieja nueva naturaleza. Pero el entonces, nuevo a Adán. ver, Ujú. ¿quién realmente está gobernando en nosotros? ¿Sí? Ujú. ¿Realmente estoy entendiendo lo que el Padre está revelando a Cristo que habita en mí? ¿O me estoy aferrando a los deseos de la carne, a lo que yo quiero, a lo que yo planifiqué, a lo que yo me soñé? Y es que es un proceso doloroso. ¿Sí? Y no O se sea, entiende de la noche a la mañana. familia, nosotros no se lo vamos a adornar. En otros episodios le hemos dicho, la vida en Cristo no hay que romantizarla. Es como Ujú. es. En el Así mundo van a es. tener la aflicción, pero yo estaré con ustedes, yo he vencido. ¿Cierto? Entonces, es un proceso doloroso, pero es un proceso donde muchas veces, vean, nosotros recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz, cuando Él va, entrega su vida y resucita. Pero nosotros muchas veces nos hemos quedado con el concepto de que sí, resucitamos con Cristo, porque a través de ese sacrificio Él nos dio vida eterna, vida en abundancia y nos dio de beber de esa agua que no nos dará sed jamás. Eso es hermoso. Pero nosotros, al mismo tiempo que resucitamos juntamente con Cristo, también padecimos con Él y morimos con Él. Y de tal manera em, llegamos a la conclusión que llegaba Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, hay un pasaje
en el libro de Corintios, el Sí, mismo es Pablo, bien, primera bien de chévere. Corintios Lo 2:14. voy a leer textualmente porque es bien interesante. Dice, pero el hombre natural Ajá. no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí hay hombre natural igual locura. Claro, no entiende muchas cosas de lo que pasa en lo espiritual. Y eso es triste y es duro porque durante muchos años me sucedió a mí y a mi esposa también. Total, Y muy claro. probablemente les esté sucediendo a ustedes o a muchas personas, incluso en lugares de liderazgo, en lugares de Sí, liderazgo altos, de así es. organizaciones, de liderazgos altos, Sí, que realmente no han entendido que el Evangelio no se trata de algo, de algo, sino de alguien, es de sí, mi Cristo. amor. Y es sorprendente cómo hay personas, nosotros que, pues, que conocemos al Señor porque hemos determinado recibirlo en nuestro corazón, creer que es el Hijo de Dios, Es el Hijo de Dios. dejar que Él viva su vida en nosotros. Es increíble ver cómo creyentes se cuestionan y dicen, pero ¿cómo es posible que cuando decimos es que Dios me habló, Dios me enseña, ¿cómo así que Dios les habló? ¿Cómo así que Dios te habla? ¿Cómo es eso? Y se supone que son creyentes que también asisten a una congregación y, wow, Muchos si son los llamados. realmente hemos determinado nacer de nuevo, confesar a Jesús como nuestro Señor, tomar esa decisión pública de admitir que es Jesús quien vive en nosotros, esto se Y que refiere no al somos bautismo, perfectos. que no somos perfectos, que Él vive su vida en nosotros, que leemos su palabra, esto debe ser natural en nosotros, Sí. que el Señor nos hable, nos revele. Él tiene muchas formas de hablar a nuestra vida, ¿cierto? Y es que eso es duro decirlo, pero es la señal de no haber nacido de nuevo. No le hemos conocido si eso nos Yo creo que acontece. nosotros, de alguna manera, durante muchos años, ustedes que nos han seguido desde que iniciamos hace poco el proyecto del podcast de Juliet de Ali, yo nací en un hogar cristiano y en un momento de mi vida determiné seguir al Señor. Sin embargo, no era perfecto. Me bauticé y aún seguía siendo imperfecto. Y es que la Biblia lo dice, no es justo ni aun uno. Por eso nuestro Es por su podcast, gracia. nuestro podcast se basa en lo que es la esencia de la Biblia. Es Mm, Cristo. Todo se trata de Cristo. así es. Nuestro podcast es muy cristocéntrico. Sí, ¿Por amén. qué? Porque en algún momento dijimos, quizá estuvimos mucho tiempo asistiendo a un lugar. Yo en mi iglesia, en mi país, asistía un montón de años desde niño, adolescencia. Cuando empecé la universidad ya no, poco iba. Y luego que llegué aquí a Colombia, sí, estaba de nuevo. El Señor ha hecho cosas grandísimas, brutales en nuestra vida. Y, pero digamos que había unos principios establecidos desde niño, o sea, una cultura. Ujú. Y de hecho muchas veces fuimos religiosos, como lo decíamos en el episodio pasado. Eh, pero luego fue que llegamos a un punto tan oscuro y le dijimos, Señor, haz algo. Y Él se reveló a través del Espíritu Santo y todo se trataba de Cristo. No éramos nosotros intentando parecernos a Cristo para ser perfectos, porque familia, no podemos ser perfectos. No podemos, no hay manera. La Biblia dice que no hay justo ni un uno. Y llegaremos a la perfección con Cristo, es en esa transformación en Él. Y obviamente, Él perfecciona su poder en nuestra debilidad. Él perfecciona. Entonces, es por eso que buscamos al Señor. Ahora, no puede haber revelación si no hemos nacido de nuevo. Y es lo que nos pasó. Y es lo que muy probablemente le pase a muchas personas. Como decimos, incluso personas que están en liderazgos altísimos, de organizaciones cristianas altísimas. Y es que
eso no escapa de la realidad. Hay un texto de la Biblia que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor. Sí, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, Ujú. y el Señor les declara, Pero no los conozco. nunca los conocí. ¿Por Qué qué? tremendo. Porque el obrar que hacían era un obrar dentro de mis mejores y buenas intenciones humanas, pero no estaba Cristo. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy gráfico. Dios, el Padre, está sentado allá, ¿cierto? En su trono. Cuando hablamos de la voluntad de Dios es esto. Dios le habla a Cristo en Juliet o Dios le habla a Cristo en Ali. Entonces, digamos que mi mano es Cristo. Vamos a hacer una representación. Entonces, Dios le habla a Cristo en mí. Y así yo puedo conocer cuáles son los planes que tiene el Señor para mí a través de Cristo. Ahora, cuando Sí. yo actúo dentro de mis buenas intenciones humanas, pero Cristo no está, aunque no son malas intenciones, son buenas intenciones, llegamos al Padre y el Padre dice, y busca, es que no está Cristo, no te conozco. Claro. Entonces, por eso Él no puede. busca ver a su hijo en nosotros. Entonces vamos al Corintios 2:14. No Ajá. vamos a alcanzar revelación si no está Cristo en nosotros. Es un proceso doloroso. Realmente dejar de vivir nuestra vida es doloroso en la carne. Pero por eso Pablo lo dice, hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Amén. Por eso es necesario y es indispensable conocer a Cristo, conocer su voz, Tener un encuentro con Él leer la Biblia que es revelada por el Espíritu es la Santo. Es revelación. la revelación de Cristo a través del Espíritu Santo. Ujú. Y cuando conocemos, leemos la palabra, claro, es más fácil discernir la voluntad de Dios Claro, en esas. nosotros. Y, ¿Sí? y allí le hallaremos a sentido a sus características. Exactamente. Vamos a decir, wow, sí, es agradable y es perfecta. Y no es una locura que Dios nos hable. No, No es una locura, o sea, es natural que Dios nos hable porque, y si no, su sacrificio en la cruz sería en vano. claro. Él entregó su vida para dejarnos al Espíritu Santo que habita en nosotros, que es Ujú, Cristo mismo y Dios Padre en nosotros. sí. Entonces, al hombre natural, eso le va a parecer una locura. A veces hay situaciones en que tenemos que escoger, hay que tomar una decisión. ¿Cuál camino tomo? ¿Cuál camino tomo? Pero cuando Cristo está, te dice, vete por el camino. Yo tengo una historia, voy a contar una historia muy cortica. Yo recuerdo, hace un tiempo, yo estudiaba en el conservatorio de música, tocaba en la orquesta Ujú. y vivía muy lejos de mi conservatorio, pero cerca, entre el camino de mi casa al conservatorio, vivía una, una niña que también tocaba el cello y estudiaba en el conservatorio, y su mamá iba en el carro y me vio caminando y me dice, hola Lee, ¿cómo estás? ¿Quieres que te llevemos? Te podemos llevar, móntate. Ujú. Y yo estaba como que, pero es que yo iba como apurado, desesperado siempre, ¿cierto? Poquito. Iba como un poquito desesperadito. Entonces, eh, bueno, me monté en su carro y me dice, ay, se me olvidó algo. Y le dio la vuelta a la manzana y por allá me dejó esperando como 10 minutos. Yo en ese carro allí sentado y la niñita iba adelante. Y me dice, espera, voy a buscar algo. Y se tardó. Llega y yo en mi mente, no, es que hace 10 minutos ya estuviera ya a mitad de camino, ya estuviera llegando. Entonces, ella llega, se monta en el carro y cuando vamos pasando, yo calculo, desde que yo salí de mi casa, si no me hubiese montado en su carro, más o menos en qué lugar iría. En ese lugar había un accidente de tránsito. Wow. Entonces, es duro, pero el Señor siempre enseña, tengo planes mejores para ti. Tengo planes mejores para ti. Entonces a veces la voluntad de Dios nos parece una locura, pero es agradable y es perfecta. Y hablando de historias en las que podemos ver la voluntad de Dios, Cuéntanos, amor. yo tengo otra.
tengo otra y esta cambió mi vida para siempre. Es una locura. Yo me había planificado mi vida. Siempre fui muy... Venimos de una familia muy... eh, digamos que con un manejo de sabiduría que ha venido de generación en generación para organizar, para planear. Ujú. Y, y me había planeado estudiar algo en la universidad, continuar mis estudios superiores de música, una vida planificada, ordenada. Y decía, no, termino aquí este semestre, luego voy para allá, luego mi pasaporte, luego Estados Unidos, Europa, venga, no sé qué, América Latina. Una vida planificada, viajes, chelo, gira, orquesta. Y en algún punto, y mis planes humanamente eran ambiciosos, dentro del buen sentido de la palabra, era pensando en la responsabilidad futura, de mi económica, de mi destino, de lo que venía, ¿cierto? Quería ser responsable y quería utilizar todo lo que Dios me había dado. Pero el primer lugar no estaba siendo Dios, sino que estaban siendo mis anhelos, mis sueños, ¿cierto? Grave error. Grave error, grave familia, grave, grave, grave. Entonces, en aquel momento había alcanzado un tipo de estatus, de carrera, de trayectoria. Yo me sentía una persona muy exitosa. Y Está famoso era en su país. sí, y entonces recuerdo que pasaron varios sucesos y tuve que irme de mi país a las malas. Llegué aquí, a Colombia, pero nunca fue a las malas. Siempre fue el plan perfecto del Señor. Qué Y hoy en día lindo. puedo decir, hoy en día puedo decir, como Pablo, lo de antes lo puedo considerar hoy como basura. El plan que tenía Dios conmigo era Mucho mayor. demasiado hermoso, brutal. Sí, va a Yo ser. iba a tocar por el mundo con el cello y con las giras, Europa, Estados Unidos, Norteamérica en general, Latinoamérica, Centroamérica. Yo estaba seguro de eso. Y hoy no me arrepiento. No me No creo arrepiento. que lo puedas hacer y En que lo el, vayas a hacer. en el, Pero cuando el Dios Señor quiera, ya sabrá. eso ya no está en No mi es tu corazón. primer lugar. Y Yo sé. entonces, aunque no lo crean, hablarles hoy de lo que el Padre le revela a Cristo en mí, para ustedes, es demasiado gratificante. No me lo merezco, pero el Señor se ha complacido. Se ha complacido en nosotros. Conocí a esa preciosa mujer, nos casamos, tenemos una vida muy bonita. ¿Perfecta? No. No. Como se los dijimos en el episodio de que habíamos perdido un bebé, em, no hay que romantizar la vida cristiana, pero es hermoso saber que el Señor está allí todos los días y que nos dejó el Espíritu Santo para abrazarnos, para consolarnos en medio de. Amén, amén. Y aquí en este punto queremos aclarar que la voluntad de Dios va más allá de tomar decisiones y tiene que Exactamente. ver con un plan. Tiene que ver con un plan y un propósito eterno y no temporal. Ujú. En los votos que escribí para mi esposo en nuestra boda, yo le decía, eres mi oración contestada, contestada, y eres la voluntad perfecta de Dios en mi vida. Y entendía, y hoy lo entiendo con más entendimiento, valga la redundancia, que tenía que ver más con un plan. La decisión que tomé al aceptarte como esposo era la voluntad perfecta de Dios, agradable y perfecta. Y tiene que ver con un plan eterno. Estamos hoy aquí. Yo me acuerdo cuando le oraba al Señor y le decía, Señor, sí, te pido un esposo con el cual te pueda servir, con el cual tenga un ministerio. O sea, yo no solo pensaba como que, sí, con quien estar, no estar sola o lo superficial. No, iba más allá, era una determinación, una convicción, era un sueño, servirle al Señor con mi esposo. Y lo que hoy hacemos, creemos que impacta
eh, no solo la vida natural, o sea, no solo lo terrenal, no, son palabras de vida eterna, son palabras que oramos Amén, claro. para que lleguen a sus corazones, el Señor haga su trabajo tan hermoso que hace en las vidas, transformarlas, vivir en ellas, darnos salvación, darnos propósito y tener la convicción de que un día estaremos por la eternidad a su lado. Amén. Entonces, recuerden, la voluntad va más allá de la toma de Una decisiones. decisión. Tiene que ver con un plan y un propósito eterno. Porque Bien. adicional a ello debemos entender que el Señor también nos ha dado libre albedrío. Sí, Él también te va a mostrar. Eso es lo que tú quieres, esto es mi plan. Ahora, muchas veces Sí, no. amor, de hecho, el Señor le revelará, nos revela o le revela a Cristo que habita en nosotros cuál es su voluntad perfecta, agradable y perfecta. Pero también vamos a tener la otra opción, nuestras Hay, necesidades, lo natural, lo que sí, queremos. y es válido aclarar porque recuerden que coexiste la naturaleza de Cristo en nosotros, pero también coexiste el viejo Adán. Eso Ujú. está allí. Está clavado y crucificado todos los días y hay que Y clavar allí tenemos a la que cruz siempre. identificar que ese viejo Adán está permeado de lo natural, de Ujú. lo efímero, de lo superficial, de lo que pasa y no permanece para siempre. Sí, Él siempre es allí. Entonces es esa naturaleza de Cristo que te dice, venga, ¿cierto? Pero también está esa dualidad de la naturaleza adámica, nuestra vieja manera de vivir, y está Cristo en nosotros. ¿Cuál es nuestro trabajo en obediencia? El obrar de Cristo es que sea más Él y menos nosotros. Y nosotros clavar eso juntamente con Cristo. O sea, estamos crucificados juntamente con Cristo. Y así poder, como dice Romanos, que presenten, así que no se conformen con ese siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan conocer La la voluntad de voluntad de Dios. Dios, que es Que es, agradable y perfecta. Sí, ese llamado es muy especial porque nos reta a no vivir como el mundo actual, no mm, adaptarnos a las creencias, a las costumbres, a las modas, no ir más allá, ser renovados y transformados mediante el cambio de nuestra mente. O sea, que viva Cristo en nosotros y tener la mente de Cristo. amén. Mi amor, ¿qué le podríamos decir a aquellas personas que nos escuchan, familia hermosa, que nos escuchan, se están pasando por una toma de decisión que tienen que hacer o están planeando? ¿Qué podríamos decirles en Amor, conclusión? siempre es importante aceptar, reconocer, cargar, llevar la cruz con gozo, morir a nuestra vieja naturaleza y entender los planes y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y en su Siempre. momento entenderemos. Y Yo algo creo que bien sí. especial es que mi plan versus su plan y su voluntad, por supuesto, es mucho mejor. Mm, Su voluntad, o sea, con toda certeza se los puedo decir. sí. O sea, lo llena todo. Yo, Entenderlo, comprenderlo y saber que trascenderá esto terrenal, esto mm, pasajero. muchas veces eh, uno no entiende, o no entendía, ¿cierto? Cuando antes no entendía y decía, pero pues, ¿cómo es posible? Pero es que, por ejemplo, me costó un poco soltar mis sueños, eh, la música, el violonchelo, ¿cierto? Las grabaciones, todo eso. Y las giras, pues todo lo que tenía que ver con el mundo de la orquesta, las giras, los conciertos. Incluso el crecimiento
de la fama y todo esto, de una manera, una escala muy pequeña, considero yo. Pero cuando te encuentras con que Jesús es la plenitud de aquel que lo llena todo Todo en y en todo. todo, dices, lo que yo planificaba, lo que yo soñaba, las decisiones en las que estaba tomando, eran simplemente esto, aquí, una venda aquí, versus los planes de Dios eran 17.000 millones de millones y millones infinitos de pasos hacia adelante. Así es. Entonces, los planes del Señor son mejores. Algunas veces no vamos a entender. Algunas veces tendremos respuestas, quizás de pronto en los años venideros, o quizás no encontremos una respuesta. Pero el Señor Él lo llena todo y en todo. Y en su momento, cuando estemos en la gloria, allá juntamente con Él en el cielo, porque Él ya habita aquí, Amén, amén. Él nos hará entender. Entonces, mientras tanto, familia, entender que Dios sigue siendo Dios y que sus planes son perfectos para nosotros. Nos creó para planes de bien. Y lo bonito de esto es que cuando hablamos de que sus pensamientos son más altos que los nuestros, Sí, Señor. caemos en el punto de lo temporal versus lo eterno. Así es. Hagan tesoros en el reino de los cielos. Entonces, si pensamos en lo temporal son 80, 90 años, cuando muchos 100 años que estemos durante esta vida, que es efímera, que es un abrir y cerrar de ojos, que es temporal. Lo eterno es para siempre. Y entendamos que su voluntad, claro, siempre será la mejor opción. Hay una promesa muy linda en Jeremías 29:11 que nos dice, es que yo conozco los planes que tengo para ustedes. Tranquilos, son planes de bien, no son de mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Y aunque a veces nos sucedan cosas que no son buenas, que a veces son malas en sí, más allá de eso, hay un plan que es mayor. Pero hay que verlo, uno, con los ojos espirituales, es decir, a través de la renovación de nuestro entendimiento, que es causada por la revelación del Espíritu Santo de la persona de Cristo a nosotros, que hace el Espíritu Santo. Personas que a veces se pelean y se pelean y se pelean con el Señor, Ese era yo. con su voluntad. Pero, Ese fui yo. ¿qué conclusión sacas de hacer eso? No, al final dije, Señor, Tú ganas. has derribado mis fortalezas. Todos los muros que había edificado, tú los derribaste. Por favor, entra a mi ciudad, restáurala. Y es que el Señor como un padre, la misma palabra lo dice, Eso. o sea, el padre a sus hijos que ama, los corrige y se empeña en hacernos entender Sí. o por lo menos llevarnos a hacer su voluntad, que es buena, es agradable, es perfecta. No tengamos temor. No, y es que en serio duele. Familia duele. Es que en serio, yo lo recuerdo y claro, en el esa momento. Naturaleza. Ahorita digo como que si supiera lo que sé ahora. Uf. Sin sí, ese total. momento, pero tenía que pasar por el fuego. Uh-huh. Y conocer su amor y conocer que su plan era es una cosa que sobrepasa el entendimiento nuestro. Sí. Entonces, familia, queremos orar por ustedes. Queremos que la voluntad de Dios se haga presente en sus vidas. En la oración que nos enseña Jesucristo, nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces nosotros oramos, vamos a orar para que el reino del Señor se establezca en sus vidas. Y quiebre esas fortalezas también. Uh-huh. Y así no tendremos que sufrir tanto. Sí. Entre más tercos seamos, más sufrimos. Vamos a orar.
Amado Dios, gracias Padre, Gracias, papá. porque un día te revelaste a nuestra vida, Señor. Y nosotros hicimos como Job, que decía, yo pensaba que lo conocía. De oídas te había Oído, conocido, sí, de de oídas oídas te sabía de había ti. oído, pero ahora Pero mis ojos te ven. ahora mis ojos te ven, Señor. Y hoy podemos decir, Señor, que todo lo que era antes, Señor, de esta revelación de tu persona a nosotros, Señor, la persona de Cristo, Señor, todo ha sido tan wow. Es como que se abre otro, se quita algo de nuestros ojos y podemos ver un plan gigantesco. Estábamos viendo 2 milímetros y tú nos mostraste un universo entero, infinito, un plan perfecto de eternidad, de gozo contigo, Señor. Gracias, Señor. Hoy te clamamos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por las personas, Señor. A ti te agrada, Señor, que oremos por las personas, por los que están en eminencia, por la humanidad, por la familia, Señor. Hoy te clamamos por cada una de nuestra comunidad de Juliet y Ali, de Somos Uno Podcast. Te pedimos, Señor, por cada persona que escucha este episodio y los que lo van a seguir escuchando, Señor, en el futuro. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, te clamamos, Señor, que tú traigas, Señor, esa revelación de tu Espíritu Santo a la vida de ellos, Señor, así como un día, Señor, te revelaste a la vida de nosotros, Señor. Y que ellos puedan, Señor, ser transformados por medio de la renovación del entendimiento y puedan conocer tu voluntad, que es agradable y que es perfecta, y que tus planes sobrepasan todo lo que nosotros planificamos, lo que Sí, nosotros Señor. nos Gracias. trazamos. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos por cada persona, Señor, que nos escucha aquí en Colombia, por cada persona que nos escucha Fuera de en Colombia. Chile, en Venezuela, en Honduras, Estados Latinoamérica, en Unidos. Estados Unidos, en Gracias, Señor. Aruba, Argentina, en todos los lugares del mundo donde nos escuchan, Señor. Hoy te clamamos, Señor. En Portugal, Señor, también, en el nombre de Jesús, en todos los lugares donde las personas nos están escuchando, Señor. Que hoy tengan, Señor, tu abrazo, Señor. Que tú los puedas abrazar en medio de esas circunstancias difíciles donde deben tomar una decisión, donde deben cambiar el rumbo de sus vidas y que puedan, Señor, elegir siempre tu voluntad, tu voluntad. Gracias, Padre, porque tú nos dijiste que ibas a preparar lugar para nosotros. Ibas a preparar hogar, casa, morada para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que escucha el podcast. Bendícele, Señor, y que puedan hoy entender que todo se trata de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Bueno, familia, una vez más, si te ha gustado este episodio y crees que puedes compartirlo con alguien que lo necesita, por favor compártelo. También puedes comentar qué cuentas, qué te parece lo que aquí nosotros hablamos. Recuerda que esto es palabra del cielo para ti. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificación y comparte. Bendiciones. Chao, chao.